Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Muy buenas tardes. En nombre del Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Cultura de Pereira, les damos la bienvenida a esta nueva entrega de una serie de conversatorios que hemos preparado en el marco de la conmemoración de los 10 años de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero. Recordemos que el 25 de junio de 2011 la UNESCO declaró el nuestro como paisaje cultural cafetero, hablando específicamente de las zonas de Quindío, algunas veredas y algunas zonas del Quindío, de Caldas, de Risaralda y del norte del valle, ¿sí? Han sido 10 años en los que ha habido algunos avances significativos y ha habido también muchos interrogantes en relación con el ejercicio de esta declaratoria, y pues también en este marco de estos 10 años han ocurrido pues muchas investigaciones alrededor del tema. Precisamente una de esas investigaciones es la que adelantó el semillero de Historia Regional de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este semillero se presentó a la tercera convocatoria municipal de estímulos 2014 de la Secretaría de Cultura, entonces Instituto de Cultura, y pues el tema de esta investigación fueron los procesos de crecimiento urbano de la ciudad de Pereira en el marco comprendido entre 1950 y 1970. Con nosotros esta tarde están John Jaime Correa Ramírez, quien es director de la Maestría de Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Él es magíster, historiador de la Universidad Nacional, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y asimismo nos acompaña Anderson Paul Gil Pérez, quien es graduado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, tiene maestría en Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y allí también está adelantando estudios de doctorado en Ciencias Sociales. Quiero darles la bienvenida a Anderson en primera medida. Anderson, bienvenido. Buenas tardes, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Okay, muy complacido de estar aquí. John Jaime. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo cordial para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, comencemos hablando un poco como del objetivo de esta investigación, John Jaime. ¿Qué perseguía el semillero cuando se planteó esta investigación? Bueno, el objetivo de todo semillero de investigación es básicamente pedagógico, lo que se llama la investigación formativa. Pero en este caso, por nosotros estar en una escuela de ciencias sociales, que es donde pertenece el programa de la licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario, queríamos entender ciertos procesos urbanos que no habían sido muy estudiados hasta el momento. Nosotros en Pereira tenemos una gran referencia en el libro de Jaime Jaramillo Uribe, La historia de Pereira, pero es un libro conmemorativo que precisamente estudia hasta 1960, cuando la ciudad iba a cumplir 100 años de fundación, y veíamos que de ahí en adelante había un gran vacío como en términos historiográficos. Obviamente uno puede citar los libros de Hugo Ángel, Jaramillo, pero todos están muy enfocados como en esa parte de la fundación y también como en los procesos de modernización de la ciudad, pero se nos quedaba por analizar pues, los últimos años del siglo XX y por supuesto los primeros del siglo XXI. Entonces también uno encontraba que los estudiantes llegaban con una gran cantidad de vacíos en su proceso en el colegio, pues en la básica secundaria no habían estudiado historia de la ciudad, entonces este era un muy buen pretexto
para entender la ciudad en una época, me parece a mí, bastante, podríamos llamar álgida, bastante dinámica, en el sentido en que la ciudad está gestando sus procesos de desarrollo, pero también está recibiendo una cantidad de población migrante, flotante, que van a generar a su vez una serie de demandas sociales que van a generar, digamos, también una especie como de crisis de lo urbano. Porque digamos que en las primeras décadas del siglo XX el crecimiento urbano de la ciudad fue más o menos regulado por la institución municipal, con el apoyo de organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, pero después de los años 50 hay lo que nosotros llamamos un desborde popular. Entonces queríamos tratar de analizar eso, porque además yo pienso que ahí en ese análisis de esos sectores barriales populares está la historia de muchos sectores que hoy en día están reclamando ser reconocidos e incluidos en la historia de la ciudad. Anderson, dentro de los primeros hallazgos que ustedes hicieron a la hora de formular el proyecto, ¿cuáles son digamos, como los signos fundamentales de este periodo? Bueno, a mí me parece importante resaltar, digámoslo antes de responder la pregunta de manera puntual, señalar que dentro de este proyecto de investigación, además de la asesoría del profesor John Jaime, también participaron otros compañeros del semillero, que es Alejandro Bedoya, John Tascón y mi persona. Y claro, como lo decía un poco el profesor John Jaime, partimos como de una serie de hallazgos que estábamos encontrando, no solo en una visión crítica que el profesor ya venía trabajando sobre la historia de la ciudad de Pereira y también la historia de la ciudad de Manizales, sino además de otras ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y algunas ciudades latinoamericanas, donde veíamos cómo, digamos, lo que a partir de los años 30, en el marco de esos procesos de modernización, se presentaban unas fuertes crisis producto del crecimiento poblacional, producto de las migraciones, en especial como de la incapacidad que tenían que afrontar los estados, las ciudades, para ofrecerle algún tipo de bienestar o un bienestar mínimo a esos pobladores que iban llegando del campo a la ciudad. No solo por temas de desplazamiento, sino también por temas como de ese ideal de modernidad que, digamos, lo que tenía la ciudad. En esa medida, bueno, cuando nos proponemos desarrollar la investigación, empezamos a encontrar, por ejemplo, algunos elementos claves, como el tema de la planeación urbana. Hablábamos siempre de una planeación urbana contingente, porque la ciudad, y esto lo pudimos rastrear de manera precisa en los acuerdos municipales, ¿cierto? O en los acuerdos del Consejo Municipal, la ciudad iba realizando su planeación como para darle respuesta a las situaciones coyunturales que se iban presentando. Digamos lo que problemas de invasiones, problemas de asentamientos piratas, ese tipo de temas en cuanto a la vivienda. Todavía no estaba planeado la ciudad cómo iba a responder a ellos. Lo que encontramos es que, claro, el Consejo Municipal se reunía y frente al surgimiento del problema tenían que encontrar una solución rápida. Bueno, a veces más rápida que otras veces, o más lenta, dependiendo de la situación. Pero lo mismo pasaba, por ejemplo, con el tema de los vendedores ambulantes, con el tema de la marginalidad, con el tema digámoslo, de las zonas, de la zonificación de la ciudad, cuáles eran las zonas dedicadas a cierto tipo de comercio, la zona de tolerancia, ¿cierto? Todo este tipo de situaciones que son tan características de la ciudad moderna y que se supone que los estados debían dar cuenta de ello a través de una planeación, no lo encontrábamos acá en Pereira. La ciudad, John Jaime, pues sin duda no vivió la violencia, esa violencia de los años 40 y los años 50 de una manera muy fuerte, de manera directa. Es decir, aquí en los alrededores de Pereira no se presentaron grandes masacres, por lo menos que tengamos mucha noticia, pero sin duda la violencia afectó ese fenómeno de cambio en la población que mencionaba Anderson. ¿De qué manera le pega ese desplazamiento a la ciudad? Es bastante fuerte la manera como que logra uno evidenciar haciendo un rastreo como de las cifras de población. Uno encuentra que, por ejemplo, Pereira hacia el año 1938, cuando ya aquí había ferrocarril, había tranvía, la luz, la energía eléctrica y una cantidad como de servicios
que daban cuenta de una ciudad en proceso de modernización, una ciudad pujante, que se conocía también como la ciudad prodigio. Tenía para esa época 60.000 habitantes y en 1951 ya había traspasado pues, la cifra de los 100.000, ya tenía 115.000, pero si nos vamos una década más allá o 2 décadas más allá, ya había crecido hasta los 226.000 habitantes. Y sin duda uno puede ver que Pereira, por su ubicación geográfica, es como una especie de ciudad receptora, todavía lo es hoy en el presente frente a fenómenos de desplazamiento forzado que se han dado en las últimas décadas. Entonces, claro, todo ese crecimiento de la población va a generar una cantidad de demandas sociales por la vivienda, por los servicios públicos, por el empleo, ¿cierto? Son problemáticas que se han venido acumulando y que nosotros queríamos estudiar porque también hay una crítica implícita en todo esto de que la ciudad se ha querido contar muy en clave de los procesos cívicos que han dirigido ciertos sectores de la élite. Entonces, en este caso era como darle la voz, reconocer a los sectores populares en la forma en que fueron exigiendo su derecho a la ciudad, identificar las distintas tipologías de asentamientos barriales que se dieron. Por ejemplo, la oferta que generaba el Estado Nacional a través del ICT, identificar también la oferta que generó el municipio a través del Fondo de Vivienda Obrera y luego Popular, pero también una cantidad de mediadores que en estos contextos barriales que también ayudaron, por ejemplo, en el marco de procesos de clientelismo, para que ciertas figuras muy importantes de la política local, como Camilo Mejía Duque, Jaime Salazar Robledo, el Plumón, Óscar Vélez Marulanda, ¿cierto? También allí encontraron una especie como de caudal electoral, que obviamente en ese contexto en el que estábamos de los años 50, que se da todo el proceso de la violencia pues, en el campo y que obliga a la migración campo-ciudad, pero también en los años 60, que ya estamos en el Frente Nacional, ese esquema político también ayudó mucho, ¿cierto?, que se hiciera cierta presión en los ámbitos, por ejemplo, del Consejo Municipal y también en la información que circulaba por los medios de comunicación, por la prensa. Entonces, vemos una ciudad que se está configurando de una manera muy distinta. Yo quisiera agregar simplemente que es muy llamativo ver que en esos años también muchos sectores de la sociedad, de la clase política, están muy empeñados en la conmemoración del centenario de Pereira. O sea, como desde 10 años antes, desde el 53, se nombran unas juntas para organizar todo lo del centenario, pero a la par va creciendo una ciudad en los márgenes, una ciudad que está creciendo en las riberas del río Tun, en las riberas del río Consota y de muchas otras quebradas, como la Dulcera, por el sector de San Nicolás, que era como lo marginal, como que lo que no cuadraba bien con cierta idea de la imagen del desarrollo, del progreso, del ornato de la ciudad. Y entonces son temáticas que entran en tensión en lo que es la construcción de la ciudad y en los imaginarios de la ciudad, que son los temas que nos interesaba estudiar en esta investigación. ¿Y de qué manera esto impacta lo político en términos electorales? Es decir, Pereira siempre se ha apreciado ser una ciudad liberal. ¿En qué medida esto se transforma y qué nuevas realidades irrumpen ahí en términos políticos? Pues habría que pensar, porque esto es un punto complejo, porque de todos modos esos sectores que están llegando desplazados a la ciudad están rompiendo esos nexos con el sector rural y vienen a configurar nuevos lazos, nuevas redes sociales y políticas que en su mayoría son cooptados por las clases, ciertos sectores políticos tradicionales. Y eso me parece que poco a poco también va desplazando del poder a los notables, a las élites tradicionales, sobre todo ya como hacia los años 70, en fin, y le va dando lugar a que aparezcan ciertas figuras que vienen más de los sectores populares. Durante muchos años ya se empieza a ver que por ejemplo, que solo el contexto del barrio Cuba, la comuna Cuba, puede elegir un alcalde, puede elegir varios concejales. Se empiezan a dar procesos de organización barrial muy interesantes en las juntas de acción comunal. Y eso también tiene repercusión en que la política se vuelve un ámbito de tensiones, y eso también lo puede ver una prensa, entre lo que llaman el blancaje y esos sectores populares, ¿cierto? Entonces hay ciertas cosas en Pereira que tiene una imagen de ciudad muy abierta, muy libre pensante, pero que en términos de relaciones de poder se han visto una cantidad de conflictos que mantenían muy agitado todo el contexto político de esos años.
Anderson, la ciudad, precisamente John Jaime tocaba este tema, en la ciudad empieza a irrumpir esta realidad de lo que es hoy la ciudad de la Cuba. ¿Cómo era ese comienzo? ¿Qué encontraron ustedes alrededor de la creación y consolidación de ese espacio de la ciudad que es hoy tan importante? Claro, yo pienso que ahí, por ejemplo, me gustaría antes hacer énfasis en algo que acaba de mencionar John Jaime, que lo entiendo, yo creo que así lo entendemos a nivel de la historiografía contemporánea, también es como un llamado de atención frente a la construcción de los imaginarios sociales e históricos de la ciudad, ¿cierto? Un poco lo que estaba pasando por lo que se caracterizaba Pereira, en especial desde la narrativa de sus, digámoslo, de sus sectores de élite, era como la ciudad cívica, la ciudad moderna, la ciudad del progreso, ¿cierto? Y lo que se va a encontrar la ciudad hacia los años 40, 50, 60 es que llega una cantidad de personas a tomarse de alguna manera la ciudad, ¿cierto? Y yo creo que a las élites les costó entender que de alguna manera esas personas no estaban llegando de manera temporal, ¿cierto? O no estaban llegando como a pedir de forma lastimera algo. En cambio, los políticos que ya estaban surgiendo, pues, digámoslo, que iban a surgir esos políticos profesionales ya del Frente Nacional un poco, ellos entendieron mucho más rápido eso, ¿cierto? Que esta población ya estaba en la ciudad y que de alguna manera iba a ser una población determinante. Y claro, lo entendieron y lo manejaron a partir de dinámicas clientelares, pero que finalmente eran las que le estaban dando acogida a las personas, porque de pronto desde quienes estaban todavía en el consejo o desde quienes tenían el poder económico no se estaba todavía tratando de solucionar estos problemas que eran, digámoslo, inminentes. Y eso, por supuesto, nos conecta un poco con el tema del barrio Cuba, con el surgimiento del barrio Cuba hacia finales de los años 50 y comienzos de los años 60, ¿cierto? En términos generales se puede decir que la mayoría de las personas que llegan al barrio Cuba llegan en ese contexto de violencia, la mayoría como de algunos municipios conservadores de Caldas, ¿cierto? Que llegan a refugiarse en Pereira, principalmente liberales que llegan a este sector, pero claro, digamos lo que es un sector totalmente rural, a las afueras de la ciudad, a más de 8 kilómetros. Bueno, hoy es la ciudad, pero en ese momento era totalmente alejado, donde no habían posibilidades de transporte, no habían posibilidades de tener unos servicios mínimos y pues se dan un asentamiento típico, ¿cierto? Asentamientos espontáneos, asentamientos muchas veces piratas, que poco a poco, digámoslo, gracias a la gestión muchas veces de los políticos, gracias a la gestión de las mismas, de los procesos también comunitarios, empiezan a lograr como que la ciudad los atienda de diversas maneras, ¿cierto? A partir de la pavimentación de unas vías, a partir del acueducto, del alcantarillado, de diferentes procesos, por ejemplo, el ICT, ¿cierto? El Instituto de Crédito Territorial, que ahora lo mencionaba John Jaime. Yo creo que por lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, entre el 50 y el 72, 73, son 34 proyectos urbanísticos que desarrolla el ICT, y varios de ellos son las diferentes etapas de Cuba, digamos lo que las primeras 3 etapas de Cuba. Entonces, bueno, ahí ya es el Estado haciendo presencia en el barrio Cuba, o en eso que se va a llamar el barrio Cuba más adelante, pero digamos lo que entonces Cuba es como ese resultado de, volvemos a lo del principio, de una planeación que va surgiendo, o una planeación que no es planeación y que tiene que ser resolver problemas urbanos en el día a día. Claro, yo quisiera complementar algo ahí también muy importante, y es que en los hallazgos de la investigación y en otras que hemos venido realizando posteriormente, incluso otros estudiantes también en la maestría en Historia, hemos hecho como analizado como que la Guerra Fría, que fue característica pues después de los finales de los años 40 hasta los 80, también se vivió en los barrios, pero de una manera muy particular, porque allá en los barrios se vieron, por un lado, una cantidad de programas que gestaba, por ejemplo, todo este programa de la Alianza para el Progreso, e incluso allá también iba la Gota de Leche, la Fundación Cáritas, estaban los Cuerpos de Paz, ¿cierto? Eso por el lado gringo, el lado, ¿cierto?, norteamericano. Pero también hemos encontrado, y ese ha sido uno de los grandes hallazgos que hemos tenido, porque este proceso ha continuado y todavía creemos que nos falta analizar mucho más a fondo cierta documentación, muchos procesos de rescate de historia oral, pero también estaban, por ejemplo, los barrios creados por el Partido Comunista, con la Central Nacional Provivienda, que ese es otro de los grandes hallazgos que hemos tenido, la forma como el Partido Comunista encontró allá, en contextos urbanos, ¿cierto?,
un espacio para empezar a generar como ciertas militancias, nuevas personas que se adhirieran a las consignas, a la ideología, y a fe que lograron organizar a muchos sectores de la población. Lo que hoy vemos como en esto que llaman el estallido social, formas de resistencia en los barrios populares, quizás tienen que ver con esas formas de organización que vienen desde los años 70, bueno, ya Senapro llegó como a comienzos de la década de los 70 y empezó a organizar muchos sectores que a propósito tienen nombres muy relacionados con esa ideología, ¿cierto? La Isla, el barrio Lenin, ¿cierto? Toda esta serie de cosas, y también en los sectores del río Tun, ¿cierto? Galán, José Martí, todas estas cosas. Ha sido muy interesante ver cómo también lo que era el conflicto internacional también llegaba aquí a las márgenes de la ciudad. Si puedo agregar un punto ahí, es que con el tema del barrio Cuba, yo creo que el barrio Cuba nos pone de presente en un diagnóstico que hizo en el año 63, 64 el padre Calle Restrepo, ¿cierto? Que es un libro, si no estoy mal, es Conflictos Familiares en 3 barrios de Pereira. Uno de esos barrios es Cuba, el otro es Alfonso López y el otro es El Río. Pero la visión de ese asentamiento del barrio Cuba yo creo que casa perfecto con lo que él señala dentro de su libro, y es un contraste, una disputa entre la ciudad real y la ciudad teórica, ¿cierto? Porque claro, digamos que la Pereira moderna del centro era esa ciudad, digámoslo entre comillas, teórica, una ciudad que cumplía con las condiciones de la ciudad moderna, servicios públicos, empleo, educación, etcétera, etcétera. Y Cuba pone de presente, junto con otros barrios, pero claro, el crecimiento de Cuba es muy acelerado, pone de presente esa ciudad real de los márgenes, y sobre todo una cantidad de población que va a tardar mucho en que se sienta y se vea incluida dentro de la ciudad. Usted tocaba hace un momento pues un punto, y es que la ciudad pues evidentemente no estaba preparada en términos de planeación para esto, pero estábamos preparados en lo económico. ¿Cómo estaba la economía de la ciudad, sobre todo alrededor de un tema como el café, pues concretamente para atender? Porque realmente es muy distinto que una ciudad pues no esté preparada, pero que tenga los recursos. Bueno, yo pienso que ahí con el tema del café hay que tratar como de señalar un aspecto, y es el café va a ser muy importante pues en la construcción de la región y de la ciudad, y en especial porque, y esto lo sostiene Sebastián Martínez y Javier Mejía, el café va a ser como ese producto y esa actividad económica que le va a permitir a Pereira adquirir la centralidad urbana como polo de desarrollo, como polo comercial, que va a adquirir a partir de los años 20. Para esto va a ser muy importante la llegada del ferrocarril en 1921, que llega primero a Pereira y se va a tardar 4 o 5 años más en llegar a Manizales, y entonces eso le va a permitir a Pereira, pues digamos lo que acumular capitales, desarrollar servicios necesarios como electricidad, como educación, una cantidad de servicios que le van a ir dando forma a la economía pereirana, ¿cierto? Por eso se dice que se convierte como en un polo de desarrollo, y esto va a permitir a la vez el desarrollo de la industria pereirana, o digámoslo de una naciente industria pereirana, que es un poco lo que conocemos como los 2 ciclos de industrialización de los que habló en su momento Jaime Jaramillo Uribe, y que también han sido retomados por el profesor Jaime Montoya. Ya digamos que sobre los años 40 y 50 vamos a estar en ese segundo ciclo de desarrollo industrial, donde vamos a tener principalmente como el sector textil, ya los sectores de servicios, como esos, digamos, los sectores segundo y terciario de la economía que jalonan todo el proceso de desarrollo. Vamos a encontrar, por ejemplo, sobre los años 50 y 60, que es empieza a surgir ese sector fuertemente de servicios, y es ahí donde se van a ocupar muchas de las personas que llegan, digámoslo, por motivos de migración voluntaria o por violencia, pero también se va a presentar el problema que muchas de estas personas no van a tener, digámoslo, esa educación mínima que se requería para entrar a los sectores industriales o a los sectores comerciales. Pero la ciudad de todos modos estaba preparada, es decir, estaba en un momento importante de su economía para atender esta explosión demográfica. Pues siempre ha habido, y eso también tiene que ver con esa puja que ha tenido Pereira en esa época con Manizales.
obviamente es una élite, más allá de si son conservadores o liberales, en términos económicos y en términos de visión de ciudad, son progresistas, cívicos, o sea, tienen una ideología, una visión del progreso, una visión de la ciudad. Y por supuesto, la ciudad aprovechó mucho el hecho de que, contrario a lo que sucedía en otros lugares de Colombia donde se cultivaba café, donde todo el proceso productivo y el mejoramiento estaba dentro de la misma hacienda, en el caso de Pereira, como también en otras ciudades del eje cafetero, los procesos de mejoramiento, pues ya de todo esto, lo que generaba valor agregado, estaban en la ciudad. Hablo concretamente de los procesos de la trilla, ¿cierto? Que en muchas partes, en Cundinamarca, en Santander, eso está en la misma hacienda. En cambio, aquí en estas regiones, como era la pequeña y la mediana propiedad de donde se sacaba el café y luego se llevaba a las ciudades, eso empezó a dinamizar mucho más la economía. El problema era cómo organizar ese crecimiento, ese desarrollo de la ciudad. Lo que pasa es que también vinieron los fenómenos de violencia, que eran fenómenos que obviamente desbordaban cualquier capacidad planificadora. De todos modos, Pereira en los años 50 tuvo una gran cantidad de iniciativas de planificación. Estuvo el plan regulador, ¿cierto?, que también buscaba como darle unas claves, unas pistas de por dónde debía crecer la ciudad. Sin embargo, obviamente esos fenómenos de violencia, de migración se fueron creciendo. Yo también diría que de pronto el hecho de que, por ejemplo, en Dos Quebradas empiecen a sentarse algunas empresas multinacionales, también va a generar una mayor demanda, un mayor anhelo de progreso, de estabilidad económica, de posibilidad de acceso a un empleo y a una vivienda, y entonces lo que se van a dar son incluso fenómenos de conurbación, que eso también dispara cualquier posibilidad de planeación, porque ya no había que planificar solo la ciudad, sino que planificar lo que estaba más allá del río Tun, ¿cierto?, ya subiendo hacia Dos Quebradas. Entonces la ciudad se encontró con muchas dificultades. Yo te lo mencionaba ahorita, por ejemplo, que cuando la ciudad empezó a buscar recursos para la celebración del centenario, siempre le estaban llamando a la ciudad la necesidad de tener una visión planificadora a más largo plazo, ¿cierto? Entonces eso ha costado mucho trabajo. Eso también ha costado cierto resentimiento de las élites de la ciudad respecto a ciertos poderes departamentales y nacionales que dicen que no las toman en cuenta, pero a su vez ha habido el reclamo, y lo estamos trabajando ahorita en un artículo que vamos a publicar, donde como desde el orden de lo nacional le decían, no, pero es que ustedes tienen que presentar un buen plan de desarrollo urbano para poder financiarles un plan que era a 10 o a 12 años cuando se estaba organizando lo del centenario, ¿cierto? Entonces ya estaba la obra, pues, del aeropuerto, pero entonces decía, ¿qué hacemos con el ferrocarril? Porque en un momento determinado el ferrocarril, que fue símbolo de desarrollo, empezó a constituirse en un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. El mismo tranvía, que también va a desaparecer a mediados de los años 50. Entonces es como una idas y venidas, ¿cierto?, como en la idea del progreso, del desarrollo, ese deseo de la ciudad quererse mostrar como un emporio comercial e incluso también industrial, pero también las dificultades para poderlo lograr. Mucho de eso también va a tener que ver con la creación en los años 60 de la Universidad Tecnológica de Pereira, para poder darle bases más fuertes a esa idea de desarrollo, porque hasta esa época, pues aquí en la ciudad no había ya estaba el Instituto Técnico Industrial, pero no existía una casa de estudios, pues, como de nivel de la educación superior. Entonces son todas esas constantes búsquedas que yo creo que todavía hoy la ciudad lo está buscando, ya más en el contexto de lo que llaman hoy ciudades competitivas, ¿cierto? Pero entonces esa siempre es como la tendencia, como a querer mostrar que se tiene un nivel de desarrollo, pero que en la parte estatal, presupuestal, a veces no se cuentan con los recursos suficientes. Okay. Anderson, es claro que ante una explosión como la que se generó y de la que nos hablaba John Jaime, el gobierno municipal ha debido en cierta medida descuidar aspectos como lo rural. ¿Qué papel jugaba la ruralidad en ese momento en la ciudad? ¿O qué encontraron ustedes alrededor? O sea, lo que encontramos para ese periodo es que ya la ciudad está dando ese giro o esa transformación de la distribución de la población, ¿cierto? De una ciudad que, digámoslo, un municipio que tenía mayoritariamente población rural hacia los años 20, 30, ya en los 40 y 50 vamos a ver todo ese cambio, digámoslo, progresivo o sustancial, donde la mayoría de la población es urbana y se empieza a ubicar, pues, obviamente en la ciudad. Y de alguna manera esto va a traer el abandono de esas zonas rurales por diferentes motivos, ¿cierto?
entre algunos de esos pues lo que señalábamos anteriormente como los temas de violencia. Entonces, digamos que es principalmente la ciudad a través de esa condición urbana la que adquiere mucho protagonismo en estos años y no tanto esa ruralidad. Y ahí entra a jugar el comité de cafeteros, corresponde con esa época cuando el comité de cafeteros empieza a desarrollar infraestructura, porque el comité de cafeteros empieza a desarrollar escuelas, acueductos. ¿Qué papel juega ahí el comité de cafeteros? No, fue muy importante. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el comité departamental de cafeteros era una especie de paraestado, pero en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? En el sentido de que muchas veces cuando la administración, las pujas por la administración municipal, por el consejo, estaban sometidas a ese sectarismo de los liberales y los conservadores, el comité departamental proponía unas formas de intervención, de desarrollo, que estaban tratando de superar eso. No es que pudiera estar por fuera del campo de lo político, porque sin duda tenían que entrar en diálogos, en acuerdos con la clase política que estuviera en ese momento, pero eran mucho más pragmáticos en el desarrollo de ciertas iniciativas, en la forma de inversión y de cuidado de los recursos que allí se invertían. Siempre ha sido un poco esa puja entre decir que el sector privado es mucho más eficiente que el sector público, que muchas veces es la justificación para empezar a privatizar cosas, ¿cierto? Pero en ese momento que se estaba dando esas peleas tan fuertes entre liberales y conservadores, el comité departamental de cafeteros trazó una ruta que fue muy interesante, hasta antes de la crisis pues ya cafetera que afectó a toda esta zona de lo que es el eje cafetero y concretamente a Pereira, que significó otro momento ya de migración, pero ya hacia el extranjero. Ok, hablemos un poco de los roles sociales. El rol de la mujer, por ejemplo, en este periodo de explosión demográfica, ¿cómo es? Bueno, propiamente no era el objeto de nuestra investigación mirar de esa manera tan particularizada el tema de la mujer, pero lo que uno puede ver en términos generales es que bueno, dentro de toda esa población que llega a la ciudad, digamos lo que hay mucho protagonismo en la mujer, porque lamentablemente muchas veces llegan familias ya sin el esposo o sin el marido, ¿cierto? Y entonces son las madres, cabezas de familia que están llegando a la ciudad y que son además quienes tienen que asumir todo ese liderazgo y toda esa vinculación a fuerza de estas familias a la ciudad, y son las que se van a vincular a las empresas de comercio a través de ser secretarios, secretarias, o van a empezar a estudiar, digámoslo, mecanografía o ciertos oficios que son los que les van a permitir de alguna manera poderse vincular a la ciudad de una manera más activa. Claro, también vamos a ver que pues obviamente la ciudad tiene mujeres dedicadas a muchas actividades también desde los años 20 y 30, a los sectores, digámoslo, de embellecimiento, de clubes, de cuidado de la ciudad, de organización de fiestas, festivales, de organización de bazares para obras sociales o para la construcción de barrios en Cuba o acá en algunas partes del centro. Y claro que también vamos a ver poco a poco ya sobre los años 60 y 70 cómo la mujer va a entrar en dos escenarios que son fundamentales acá en la ciudad, y es uno en la universidad, que va a ser un proceso lento pero que se va a ir dando en especial a través de menos en las ingenierías, aunque sí se va a presentar, pero mucho más a través de la Facultad de Educación, ¿cierto? Y esto ya les va a permitir pues estar en ese escenario educativo, y también en el sector político, que van a empezar a irrumpir sobre los años 70 y 80 las mujeres. Entre esas vamos a tener pues, digámoslo, una gran mujer política, que fue Gabriela Zuleta, ¿cierto? Y que va a estar presente durante esa década del 70 y el 80, y que va a ser muy determinante, por ejemplo, en la creación del departamento de Risaralda. Y eso también lo vamos a ver, no tanto, digámoslo, no solamente en las mujeres acá en Pereira, sino en las mujeres en los municipios, ¿cierto? Como promotoras de diferentes comités pro o en contra de la creación de Risaralda. También van a estar presentes en esos temas. Ok, ahí hay un punto también importante que ustedes ya tocaron de manera tangencial, es el tema de la educación. ¿En qué medida también la ciudad no solamente debió responder en términos de planeación, servicios públicos, vivienda y esto, sino también en términos, por ejemplo, de formación para el trabajo de toda esta gente que estaba llegando?
Exacto, sí, ese es un punto también muy interesante y que ya conecta la historia de la ciudad con la historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, que fue aprobada pues ya desde el año 1958, pero que solo pues se puso como en marcha a nivel académico en el año 1961, o sea que la universidad también está cumpliendo 60 años de vida académica. Y claro, las tres carreras con las que inició la universidad fueron ingenierías. Al fin y al cabo es una universidad tecnológica, ¿cierto? Y fueron los programas de ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica. ¿Qué se buscaba? Y en la visión pues como de los fundadores, donde aparecen personas como Jorge Roa Martínez, Guillermo Ángel Ramírez, Pablo Oliveros Marmolejos, y es tratando precisamente, Mauricio, de que la ciudad no dependa exclusivamente de un solo producto, del monocultivo del café, sino que empiece a generar valor agregado, que estábamos en esa época, en la época de la sustitución de importaciones como modelo económico a nivel nacional. Entonces, ¿cómo empezamos a modernizar los procesos, la planta fabril, ¿cierto? La organización dentro de la planta fabril? Y en ese sentido se considera que la universidad debe ayudar, ¿cierto?, a fortalecer ese proyecto educativo regional. Siempre ha habido esa conexión entre la universidad y los deseos de que la ciudad también progrese, y además de que a través de la formación profesional muchas personas puedan ascender socialmente y mejoren en su estatus cultural y sobre todo económico y familiar. Entonces la universidad está muy relacionada con ese proceso, pero llama mucho la atención ver cómo empiezan también esas carreras, como lo señalaba Anderson. Al principio, la mayor ingenierías, puros hombres, las mujeres muy poquitas, existía ese imaginario de que las mujeres no eran muy hábiles para las matemáticas, cosas que han cambiado en estos últimos años y que hoy ya, por ejemplo, la población estudiantil de la universidad es 50% hombres, 50% mujeres. Mauricio, ahí me gustaría aportar algo a lo que estaba diciendo el profesor John Jaime sobre este tema de la mujer, y es que si uno revisa, por ejemplo, las páginas del diario, ¿cierto?, que es como ese gran periódico que podemos tener para la época, nos damos cuenta que, claro, las mujeres ya están entrando a la universidad en los 60, comienzan a entrar a la universidad, pero de alguna manera desde los medios, y los medios a la vez reflejan, digamos, lo que muchas de las posiciones que tienen ciertos sectores de la ciudad, se continúa pensando que el tipo de educación que la mujer requiere o para la cual se debe acomodar ella es una educación de oficios básicos. Entonces se encuentra mucho el tema de mecanografía, o sea, como la oferta de cursos de mecanografía, contabilidad, cursos de contabilidad, cursos de cuidado, de estética, ¿cierto? Empiezan a aparecer muchos esos temas como de cuidado también de enfermería, ese tipo de oficios que a la vez, claro, le servían seguramente mucho a las mujeres, pero dan cuenta, por otro lado, hay como un correlato ahí, de que desde ciertos lugares se continuaba pensando pues que la labor de la mujer estaba muy dedicada a ciertos oficios en relación a su condición de género, ¿cierto? Oficios de cuidado, oficios de educación, oficios de protección. Entonces también como que sí, por un lado la universidad está ofreciendo un nuevo panorama y unas nuevas posibilidades, pero hay muchas, yo diría que la mayoría de las mujeres que siguen estando, digámoslo, que en una sociedad que todavía las encasilla mucho en lo que son sus roles por producto de su género. Bueno, hay un hecho político y social que se presenta en este periodo, que es tal vez el principal, que es la separación de Pereira, pues la creación del departamento de Risaralda. ¿Qué impacto tiene en la vida de la ciudad esta situación, ser capital? Hay unos datos iniciales que es importante tener en cuenta, y era la reglamentación o la normatividad que tenía el Estado colombiano a nivel del ordenamiento territorial para la creación de nuevos departamentos, y en ese caso, ya por el crecimiento urbano que tenía Pereira, ya Pereira podía aspirar a ser capital, ¿cierto? Era sino que se le juntaran 2 o 3 municipios más de lo que era entonces el antiguo departamento de Caldas, pero obviamente ellos, la gente que en esa época gestó la idea de departamento, los Ángel Ramírez, los Vallejo, los Valencia, bueno, y una gran cantidad de personas también de la élite de la ciudad y también de la clase política, empezaron a considerar que era importante extender la campaña hacia los municipios del occidente caldense. Y entonces empezó una propuesta que tenía inicialmente 20 municipios y quedó finalmente de 14.
pero ya ellos decían que incluso con solamente tener la población de la Virginia ya tenían para armar un departamento. Entonces ya el impacto del urbano también incide en la conformación del territorio en esa época. Okay. Ahí quisiera yo agregar algo a lo que señalaba John Jaime, y es que, bueno, ese tema de la creación del departamento de Risaralda, también del Quindío, que es en el 65-66, Quindío, 66-67 Risaralda, pues es un tema que lo podemos ver como a nivel historiográfico y a nivel político y social que está presente desde los años 20, ¿cierto? Digamos lo que son una serie de narrativas que van surgiendo desde Armenia, desde Pereira, en torno a la necesidad de ser autónomos en la administración de los presupuestos, en la administración de la dinámica política, de los temas electorales, y que poco a poco se van a ir aunando en los años 60 con un gran debate que no solo se va a presentar en Colombia, sino a nivel, por lo menos de América Latina, y es el tema de la descentralización, ¿cierto? Digamos lo de la necesidad de que los municipios sean más autónomos, tengan mayor presupuesto, lo puedan administrar de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, digamos lo que ahí se va a presentar en los años 60 como un contexto de condiciones propicias para que la Junta Pro Risaralda, que es liderada por Gonzalo Vallejo, defina que es el momento adecuado para volver a hacer la propuesta de departamento. En algún momento esa propuesta de departamento incluía lo que hoy es Quindío y Risaralda con capital Pereira, ¿cierto? Pero esa propuesta no caló mucho en los intereses de lo que hoy es Quindío, o de quienes hoy son los quindianos. Entonces, claro, cuando ya se inicia la creación del Quindío en el 65 y 66, digamos lo que eso desatora en parte lo que podría ser la creación del departamento de Risaralda. Y también lo decía John Jaime hace un momento, ¿cierto? Detrás de toda esa narrativa de la creación del departamento de Risaralda también hay, digámoslo, y esto también lo señala Jaime Sepúlveda, Jairo López, una serie de investigadores que han trabajado mucho estos temas, una serie de intereses de la clase política, empresarial y eclesiástica de lo que hoy es Risaralda, y que van a lograr, digámoslo, a partir de unir toda esa serie de intereses, pues concretar un proyecto de departamento. Ahí hay un debate, pues digo yo que hay un debate, aunque en algunos sectores parece que ese debate ya no existiera, en torno a cómo fue verdaderamente la participación popular y los intereses populares en la creación del departamento de Risaralda. Porque, digamos lo que la narrativa oficial, que es la que establece el libro de Gonzalo Vallejo Restrepo, que es Así se creó Risaralda, que es un libro del 92, pues define que, claro, la creación del departamento de Risaralda fue totalmente elogiada en todos primero los 20 municipios que iban a caer en Risaralda, y luego en los 13 municipios que finalmente quedan. Pero cuando nosotros también en un proyecto que pudimos hacer con Confamiliar Risaralda, con la maestría en historia y con el apoyo también de las 14 estaciones, visitamos los municipios e hicimos entrevistas, nos encontramos con que el tema en los municipios no fue tan sencillo, y esa aclamación popular por el proyecto risaraldense no fue de una manera tan homogénea, por ejemplo en municipios como Balboa, como La Celia, como Apía, y en otros municipios que finalmente no quedaron en Risaralda, como Río Sucio, como Anserma o el Alcázar, ¿cierto? Y que si uno mira la distribución geográfica, tal vez en una distribución un poco más lógica, debían quedar en lo que se convirtió en el departamento de Risaralda. Y ahí también fue muy importante el tema de los medios de comunicación, ¿cierto? Que es también un tema que fue clave en la participación del diario, el periódico, pues digamos lo más importante en ese momento de la ciudad, y también la creación de un periódico que fue el Diario de Risaralda, que todos los días podíamos encontrar en ese periódico discursos de Gonzalo Vallejo, de Arturo Valencia Arboleda, de Guillermo Ángel Ramírez y de otra serie de personas que estaban en la Junta Pro Risaralda defendiendo la idea de creación del departamento. Y tenían, por ejemplo, una página doble que era Risaralda y sus municipios, todavía sin existir Risaralda, ¿cierto? Pero Risaralda y sus municipios, tratando de mostrar que había una cohesión ya como... Y sobre todo siempre se trató de manejar mucho el tema de la tutela de Pereira sobre los municipios del occidente caldense. Entonces es un tema pues que me parece interesante, pero que sobre todo desde el grupo de investigación también pensamos que debe seguir en debate esa creación del departamento. Bueno, Anderson, y precisamente para ir cerrando este conversatorio, en esa onda, ¿qué otras investigaciones han venido después de esta investigación de la que hemos hablado? Bueno, a nivel del grupo de investigación, que es política, sociabilidades y representaciones histórico-educativas,
y también a nivel de la maestría en historia, que es la que dirige el profesor John Jaime, pues son muchos proyectos alrededor de la historia urbana de la ciudad. Recientemente el profesor John Jaime acaba de sacar junto con otros compañeros un libro que se titula Botas para la Democracia, si no estoy mal, y que digamos lo que representa pues mucho de los trabajos que vienen realizando, pero yo creo que esa parte sí la puede responder mejor el profe John Jaime, pues que es quien viene liderando ya esos proyectos más recientes. Mauricio, gracias. Precisamente venimos trabajando un grupo de investigación de la Universidad Católica de Pereira, en el que participan los profesores Jorge Enrique Osorio y Jaime Montoya, y el grupo de investigación nuestro de la maestría, en el que está el profesor Alonso Molina, está el profesor Sebastián Martínez y yo, junto con otros estudiantes en formación, un tema que queremos enfocar lo hemos llamado Pereira 160 años. En el 2023 la ciudad va a cumplir 160 años y queremos hacer algo distinto a lo que de pronto sucedió con el sesquicentenario, que teníamos como el anhelo, la ilusión de hacer un libro en el que quedaran consignados los nuevos enfoques de investigación. Sin duda se logró hacer algo con esta publicación pues, que sacó en su momento el Diario de la Tarde, pero es una combinación como entre la historia tradicional y la historia que también consideramos nosotros que hay que empezar a investigar. Entonces hemos venido trabajando mucho el tema por ejemplo, de las historias barriales. Tenemos que acercarnos, y más ahora en este contexto en que los jóvenes han tomado esa vocería y han expresado ese malestar, a incluirlos en la historia de la ciudad. Pero eso implica también cambiar en cierta manera o flexibilizar en cierta manera el método historiográfico, de investigación historiográfica. Ya no solo las fuentes oficiales, que siempre serán muy importantes, ya no solo la prensa, que siempre será importante, sino hacer mucho trabajo de historia oral. Mucho trabajo de historia oral con los líderes barriales, con los líderes comunitarios, generar incluso diálogos generacionales entre las nuevas generaciones y las personas de más edad, que fueron los que llevaron a cabo la construcción de los barrios. Entonces queremos para esa época tener una visión mucho más amplia, mejor trabajada, mejor contextualizada, y que sigamos escribiendo una historia de la ciudad mucho más incluyente. Siempre se dice que la ciudad es una construcción colectiva, pues entonces también que la historia de la ciudad sea mucho más colectiva e incluyente. Bueno, yo no quiero terminar esta conversación sin preguntarles alrededor del tema que nos convoca, que es el tema del paisaje cultural cafetero. Yo quisiera conocer la opinión de ustedes frente a la mirada desde este punto de vista histórico y de esta información que ustedes tienen frente a un aspecto como la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Bueno, yo ahí voy a ser muy puntual y más que mi opinión voy a dar cuenta de lo que encontré, por ejemplo, recorriendo los municipios del departamento de Risaralda y preguntando puntualmente por ese tema del paisaje cultural cafetero. Y es que de alguna manera, digamos, lo que hay una mirada positiva sobre el paisaje cultural cafetero en función de reconocer la importancia del café en la construcción de región, en el aporte a los municipios, a las ciudades, en que se trata de esa actividad económica pues que ha sacado adelante generaciones y generaciones digámoslo hoy en día, de risaraldenses, ¿cierto? Pero a la vez hay una mirada crítica en algunos de los municipios que tiene que ver con como la sensación de que el paisaje cultural cafetero se quedó muchas veces en la declaración y de que han faltado acciones que les permitan a ellos también de alguna manera poder aprovechar mucho más esa declaración del paisaje cultural cafetero, en temas como por ejemplo lo que significa sostener la arquitectura en los municipios, en algunas de las, digámoslo, de las casas en las plazas centrales, ¿cierto? Ahí había como en algunos municipios como esa insatisfacción de pronto por falta de ayuda, no sé si del departamento, de la nación, ¿cierto? Pero como que mucha celebración por la declaratoria del paisaje, pero como que faltaba un poco de muchas más actividades alrededor de esa declaración misma, actividades también educativas, de patrimonio, ¿cierto? Que seguramente es en parte la tarea que continúa este tema del paisaje cultural cafetero. Okay, John Jaime. Sin duda, pues la declaratoria del paisaje cultural cafetero fue muy importante. Yo asistí incluso en esa época a algunas reuniones que se hacían en Armenia, que se hacían en Manizales y aquí en Pereira, pero yo creo que ha quedado como faltando, y esos son los retos para continuar para seguir fortaleciendo, es el tema de reconocer
en términos de lo que se busca construir como una especie de comunidad imaginada, que esa comunidad imaginada es mucho más diversa de lo que se piensa, tanto en términos de conformación de la población, de los territorios, de la misma economía, porque la misma economía del territorio, ¿cierto?, ha tenido como referente central el café, pero a su vez eso ha permitido la circulación de otro tipo de productos, tanto para consumo interno como para consumo internacional, y ahí es muy importante entonces, en todos estos aspectos, y obviamente también en lo cultural, el tema de la investigación, como propiamente de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de los estudios culturales, que nos acerquen a una región todavía mucho más contemporánea, porque el problema de ciertas visiones del patrimonio es que son como muy estáticas y muy esencialistas, y lo que habría que también tratar de entender, y ahí es importante, por ejemplo, la investigación histórica, es como los procesos de cambio, de transformación cultural. Yo siempre considero que en la declaratoria del paisaje hay que hacerle mucho más fuerza al tema de las ciudades, porque al fin y al cabo en las ciudades se concentró mucha de las actividades económicas, los excedentes económicos, y eso a su vez repercutió en cambios en el ámbito, por ejemplo, de la vida cotidiana, la llegada del cine, de la radio, de los periódicos, ¿cierto? Obviamente el café estaba ahí, pero ¿qué pasaba también con la gente en otros entornos, contextos como los urbanos, los citadinos? Porque también la economía del café genera demandas como de mano de obra que a la larga son muy flotantes, ¿cierto? De acuerdo, o estacionales, de acuerdo como a los periodos de la cosecha. Entonces, esa gente, ¿qué hacía el resto de tiempo? Hubo mucha gente que pudo haber llegado aquí simplemente por aventura, y de pronto decidió quedarse, conoció al amor de su vida, le pareció muy agradable la ciudad. Poder entender cómo se conformaron esas ciudades también es parte de los retos que tiene el paisaje cultural, pienso yo, de cara a los próximos años. Bueno, pues ahí ven ustedes estas opiniones de John Jaime Correa Ramírez y Anderson Paul Gil alrededor de este tema del crecimiento urbano de Pereira entre el periodo de 1950 y 1970. Sin duda hay mucha tela por cortar en términos de investigación en historia y ciencias sociales, como ya lo mencionaban nuestros invitados. Y pues a ustedes les queda servida la invitación a continuar conociendo e indagando sobre estos temas, y a que nos sigan acompañando en esta serie de conversatorios que la Secretaría de Cultura, el Gobierno de la Ciudad, ha organizado con motivo de la conmemoración de los 10 años de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero. Les agradecemos a nuestros invitados por aceptar venir a este espacio donde estamos en el Museo Luz y Tejada, uno de estos nuevos patrimonios culturales que tiene la ciudad. A ustedes también los esperamos para recorrer estas salas del museo todos los días de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, entrada libre. Y bueno, nos seguimos encontrando en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Gobierno de la ciudad, Pereira.